Tenemos mucho interés por seguir profundizando en el tema de la vivienda. En el tema de la vivienda porque en el decreto Ómnibus, en el llamado decreto Ómnibus, en la primera versión y en la segunda versión, en lo que tenía mucho que ver con las pensiones, pero también con otros muchos asuntos, había una referencia explícita al asunto de la ocupación, que varía si se aprueba o no se aprueba ese decreto. Vamos a hablar de este asunto y de otros temas también que tocan a la vivienda. Ya saben que es la preocupación número uno de los españoles, con Javier Prudencio Morillas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, encantado de estar aquí. Bien, Javier, vamos a empezar por este tema del decreto Ómnibus, del llamado decreto Ómnibus, en su versión descafeinada o en la que no era descafeinada, da igual porque sigue habiendo referencia al asunto de la vivienda y al asunto de la ocupación. ¿Qué es lo que se va a aprobar si finalmente el Congreso aprueba este decreto en relación con la vivienda y con la ocupación? Bueno, en relación a eso, lo que se va a aprobar va a ser una nueva extensión del Real Decreto 11-2020, que se aprobó excepcionalmente en principio para la situación de pandemia COVID y que impedía los desahucios a vulnerables durante un periodo de tiempo que inicialmente fue de 3 meses. Este Real Decreto ha venido teniendo sucesivas extensiones hasta el punto de que ha estado extendido todos estos años hasta ahora. Brevemente decayó al perder el gobierno y sus aliados la votación del primer decreto ómnibus y ahora mismo vuelve a estar en vigor con la promulgación del segundo decreto y, en este caso, impediría el desahucio de ocupas e inquilinos morosos vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025. Javier, el concepto de vulnerable es el que nos interesa, porque claro, cuando decimos una persona vulnerable, generalmente uno se va a una persona pues que realmente no puede hacer frente al gasto de una vivienda y está en una vivienda sin capacidad de pagarla. Y entonces, claro, suena como muy mal decir vamos a desahuciar a esta persona. Suena muy mal, además de éticamente puede ser, claro, rechazable. Pero jurídicamente, en ese concepto de vulnerable, ¿es vulnerable todo lo que se mete en esa etiqueta o no lo es? Bueno, centrándome en la pregunta y obviando la valoración, es decir, el no desahuciar a las gentes de las viviendas tiene consecuencias para los demás, cuidado. El concepto de vulnerable, y es uno de los graves problemas que tiene el Real Decreto 11-2020 y su extensión, es que es un concepto amplísimo de vulnerabilidad, dado que los criterios económicos que exige este Real Decreto para ser considerado vulnerable pues son unos criterios económicos muy amplios. Básicamente, cualquier unidad familiar con ingresos inferiores a 1.800 euros puede ser considerada vulnerable. Además de esto, bueno, pues tiene que cumplir otra serie de requisitos que son los que normalmente se fallan, tales como una situación de merma de ingresos que haya devenido pues por ERTE, despido, situación vinculada al COVID, situación vinculada a reducción de ingresos por cuidado de dependientes, etcétera. Pero efectivamente simplemente el criterio de ingresos y muy particularmente el criterio de ingresos en relación al IPREM es un criterio amplísimo, amplísimo hasta el extremo de que porcentajes muy duros, estos porcentajes ya varían según las fuentes porque cifras oficiales no hay, pero porcentajes muy duros de los procedimientos de desahucio en España, pues es que simplemente están paralizados, algunos de ellos desde hace años. Bueno, entonces vamos a ver, para entendernos, ¿no es vulnerable todo lo que puede ser etiquetado como vulnerable o el concepto vulnerable es un cajón desastre, un coladero por el que pueden entrar personas que no lo son realmente y esto al final crea una inseguridad jurídica también a la hora de poner inmuebles en alquiler? Vamos a ver. El concepto vulnerable en principio está acotado. El problema está en que debido al propio diseño del incidente de vulnerabilidad creado al amparo del Real Decreto 11-2020, por el mero hecho de alegar la vulnerabilidad con razón o sin ella,
ya se causa una interrupción y un retraso en el procedimiento de varios meses de duración. Y luego, la interpretación de los criterios de vulnerabilidad, si es una interpretación estricta y acorde a la ley, tiene una incidencia muy pequeña, pero si el juzgado realiza una interpretación más amplia de este criterio, puede entrar absolutamente todo, no habiendo, en la mayoría de los casos, recurso a órgano superior que pueda corregir esta situación o unificar doctrina. Más luego, por supuesto, hay que tener en cuenta que el mero hecho de que exista una situación o la posibilidad de alegar una vulnerabilidad para impedir un lanzamiento de modo efectivamente indefinido, lo que crea es una inmensa bolsa de fraude de personas que tratan o consiguen hacerse pasar por vulnerables sin serlo, pero teniendo toda clase de documentos oficiales que incluso les pueden servir para sostener una situación de vulnerabilidad, creando pues toda clase de efectos perversos y aterrorizando de hecho al mercado de arrendamientos, que es lo que está pasando en gran medida en el mercado de arrendamientos. Bien, entonces para ir terminando este asunto de la vulnerabilidad, una persona con manifestar que es vulnerable ya paraliza el desahucio, por lo menos hasta que se demuestre si es o no realmente vulnerable. Esto es, efectivamente, sí. Claro, y entonces esto al final lo que provoca es que la gente que tiene disponibilidad para sacar a alquilar alguna vivienda, pues no lo hace por miedo a que finalmente pues ahí se meta una persona que sea luego prácticamente imposible desalojarla. Bueno, esto está generando en el mercado muchos cambios. En primer lugar, efectivamente, por supuesto y naturalmente, hay un retraimiento de la oferta, se están retirando inmuebles del mercado debido precisamente a esta inseguridad absoluta desde el punto de vista legislativo, pero se están dando también otros dos fenómenos. En primer lugar, se están vendiendo y cediendo la gestión de estas viviendas a arrendadores altamente profesionalizados. Es decir, la vivienda que estaba en alquiler se vende, vuelve al mercado del alquiler, pero ya vuelve con un arrendador o un gestor de arrendamientos altamente profesionalizado que basa su eficiencia en el mercado precisamente en lograr que ningún vulnerable ponga un pie en el interior de su inmueble, ¿vale? El endurecimiento generalizado de los requisitos para el arrendamiento de viviendas, no hay más que ir a cualquier portal inmobiliario y comprobar qué tipo de documentación se está pidiendo ahora, tiene en gran medida esta causa. Luego hay una segunda causa que es la huida a submercados. Es decir, desaparece la vivienda en arrendamiento del mercado de arrendamiento de larga estancia y se refugia en el subarriendo por habitaciones o incluso en el subarriendo temporal, que es un subarriendo, digamos, por temporada vinculado pues, a situaciones de necesidad concretas, ¿no? Esto es básicamente lo que está pasando y efectivamente todo esto lo que concluye es la gran bajada de la oferta en alquiler. España ha perdido un 12% de su oferta de alquiler en el último año debido, entre otras cosas, a esta situación. Sí. Claro, y esto provoca finalmente que también los precios estén por las nubes si hay poca oferta y con hechos tan absolutamente lamentables como los que conocemos a diario y con datos, por ejemplo, como que 9 de cada 10 jóvenes que se emancipan en España tienen que compartir vivienda pues porque no les da el sueldo para alquilarse una vivienda y se da esto de estar con 30 años o más pues en pisos compartidos, que ese es el gran problema de la vivienda en España. Claro, pero vamos a ver, no solamente es un problema de inseguridad jurídica, es un problema de que hay poca oferta de obra nueva, hay poca construcción, hay, por supuesto, viviendas que se están retirando del mercado y, por supuesto, España en los últimos años ha ganado una gran cantidad de población pues debido a la inmigración masiva que también tienen que vivir en alguna parte. La demanda de vivienda es inelástica. Por lo tanto, un aumento de la población
junto con una restricción o incluso disminución de la oferta, provoca una subida de precios con enorme seguridad, sí. Muy bien, Javier Prudencio Morillas, muchas gracias por haber estado con nosotros en este diario, pues poniendo un poquito de luz en estos conceptos que pueden resultar fáciles de entender, pero que a poco que se profundiza un poco, pues tienen sus complicaciones y también hasta sus trampas, ¿no? Como el concepto de la vulnerabilidad a la hora de tener una vivienda o de estarse en una vivienda. Gracias, Javier. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Continuamos.